Hola chicos, ¿qué tal? En este video vamos a ir aclarando algunas dudas que vayan surgiendo con respecto a la terminología o bien sobre la metodología que vamos utilizando en las clases. Estos videos se van a ir repitiendo a lo largo del año aclarando diferentes dudas que vayan surgiendo, así que cualquier sugerencia envíenlo, entonces lo incluimos en el próximo. La danza clásica es muy antigua, ya tiene más de 400 años. Entonces, a lo largo de su desarrollo, es normal que vayan surgiendo diferentes nombres, diferentes terminologías y diferentes formas de abordar su técnica. Es lo que el día de hoy conocemos como las diferentes escuelas de ballet. Las más conocidas son la francesa, la rusa, la italiana, la inglesa y hay muchas más, la danesa, la norteamericana, la cubana. En nuestro país, debido a las diferentes corrientes migratorias y a los diferentes artistas internacionales que vinieron a visitarnos, podemos ver en conclusión que en las clases se utiliza una mezcla entre las técnicas francesa, rusa y algo de técnica italiana. Más adelante los vamos a desarrollar en otras clases, pero para dar una idea general, la escuela francesa apunta más bien a la elegancia, es la primera, entonces tiene una reminiscencia a todo lo que sea las danzas de la corte, de la realeza, entonces apunta más bien a la elegancia, a la forma. La escuela rusa, en cambio, va a profundizar más en la perfección técnica, en la limpieza de los pasos y en su ejecución. Y la escuela italiana también es muy antigua y trabaja aún más el tema de la musicalidad, la fuerza de los pies, el trabajo de pies y agrega más elementos de teatro. Los movimientos por ahí son un poco más grotescos comparado con la francesa, pero tienen más fuerza. Todo el tiempo apunta hacia la fortaleza, la resistencia de los pasos. Lo único que se unifica a todas las escuelas de danza clásica es que los pasos están codificados en idioma francés. Entonces hay que ver un poco de la gramática de la lengua francesa y algunos truquitos y algunas variantes que le van a ir modificando el nombre de los pasos. Una de las dudas más frecuentes es si el paso se denomina devant o en avant, idem derrière. Bien, la diferencia radica en la naturaleza del paso, es decir, si el paso implica un desplazamiento con respecto a su lugar original en el espacio, es decir, que el cuerpo se mueve en su totalidad a otro lugar, el paso se va a denominar en avant o en arrière, es decir, hacia adelante o hacia detrás. Por ejemplo, los glissades, los assemblés son todos pasos que implican un desplazamiento. Los movimientos que implican que el cuerpo se quede fijo en un lugar y que solamente una extremidad trabaje delante o atrás se van a denominar devant o derrière. Por ejemplo, los battements tendus o el attitude. El único que no cumple con esta gramática es à la seconde. Es igual de las dos formas. La misma cuestión se presenta con el dehors y el dedans. Dehors implica algo hacia afuera. En cambio, cuando yo realizo un movimiento que gira hacia afuera o que implica un movimiento que sea hacia afuera, se va a denominar en dehors. Por ejemplo, el rond de jambe implica un desplazamiento, entonces va a ser rond de jambe en dehors o rond de jambe en dedans. Esto aplica también a la pirueta. Pirouette en dehors o pirouette en dedans. Dehors o dedans no son tan utilizados. El dehors sí se utiliza para indicar la posición de los pies. En clásico, todos los pies se trabajan hacia afuera a partir de la primera posición. O también para denominar cuando un ejercicio de la barra lo hacemos originalmente con todos los pasos en el sentido de en croix, de van a la seconde derrière, es decir, dehors, y después lo repetimos al mismo movimiento de dan, es decir, derrière a la seconde de van. La palabra on es un prefijo que implica desplazamiento. Se escribe on y se pronuncia con una N nasal. On. Suples, como ustedes saben, no implica un desplazamiento del cuerpo con respecto al espacio. Sin embargo, este movimiento lo consideramos de la altura de las caderas para adelante, es decir, que trabaja solamente el torso. En este caso sí se denomina soufflé en avant o soufflé en arrière, ya que estamos considerando solamente el sector del cuerpo que trabaja, es decir, la parte superior, que sí se inclina hacia adelante o hacia atrás. Bien, antes nombré en croix,
quiere decir en cruz. Implica que un movimiento se va a realizar en las mismas 3 direcciones. Se usa generalmente para los battements, por ejemplo. Entonces yo puedo decir battement tendu en croix y ya se sabe, es una forma de resumir, que el movimiento va a ser battement tendu devant, battement tendu à la seconde, battement tendu derrière, battement tendu à la seconde. Simplifico todo con un battement tendu en croix. Otra de las palabras más utilizadas son el demi y el grand. Demi quiere decir medio y grand quiere decir completo o más grande. Por ejemplo, lo podemos ver en el demi-plié o grand plié. Los puntos en el espacio, según el método Vaganova, son 8 en total, tomando el centro como el punto 0, y se empieza a contabilizar a partir de la esquina superior derecha. Se tiene que posicionar en el escenario de frente al público y su esquina derecha delantera va a ser el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0 en el centro. Como referencia pueden dibujar un asterisco en el centro que tome las 4 diagonales y los puntos intermedios. Siempre las diagonales van a ser números pares y los puntos intermedios van a ser impares. Las piernas se van a diferenciar en pierna de soporte y pierna de trabajo. La pierna de soporte o pierna base es aquella que va a recibir todo el peso del cuerpo y por la cual va a pasar el eje corporal. La pierna de trabajo es la que, al estar liberada del peso del cuerpo, va a realizar diferentes ejercicios en diferentes posiciones. La pierna de trabajo puede estar extendida o en plié, al igual que su pie puede estar en planta, en media punta o en punta. La pierna de trabajo es la que va a realizar los movimientos, por ejemplo, battement, attitude, frappé, posiciones del cuerpo en el espacio. Hay en total 8. Nosotros vamos a trabajar con las 4 más conocidas. De face, es decir, trabajo de frente al público. Las siguientes trabajan de frente a la diagonal. Puedo distinguir el croisé, es decir, la pierna de trabajo va a ser la misma del público, el movimiento se va a ver cruzado, o puede ser effacé, que cambia la pierna de trabajo y la pierna soporte ahora es la que va a ser la del público. Y finalmente el écarté, el cual va a trabajar de frente a una diagonal y la pierna se va a desplazar lateralmente, ya sea a la diagonal superior, a la diagonal delantera, écarté de van, o a la diagonal posterior, es decir, écarté de arrière. Hay otras más, por ejemplo, el épaulé, el cual vamos a ir trabajando después con el tiempo. Los diferentes tipos de arabesque es una palabra de origen morisco que quiere decir arabesco. Es uno de los pocos pasos que no guarda relación directa entre su forma de ejecución y su nombre. Hay diferentes tipos, depende de la escuela. Nosotros nos vamos a basar en la escuela rusa. La diferencia radica en los brazos y las piernas si están en posición effacé o croisé. Primer arabesque, brazos y piernas en effacé. Segundo, las piernas siguen en effacé, los brazos cambian a croisé. El tercero, las piernas están en croisé, los brazos en effacé. Y el cuarto, brazos y piernas en croisé. Implica un ligero desplazamiento del torso, a diferencia de la escuela italiana que trabaja con los brazos direccionados hacia adelante y al costado. La escuela rusa trabaja un poco este desplazamiento. Ahora les dejo un cuadro diferenciando los diferentes tipos de arabesque según la escuela. Y ya. Los pas de bras, al igual que los arabesque, van a variar según la escuela. Nosotros vamos a utilizar mayoritariamente la escuela francesa. Tiene muchos tipos diferentes, pero los más usados son el primero y el segundo. El primero implica el brazo en preparatoria, que pase por primera y llegue hasta segunda y fermé. A diferencia del segundo, el cual llega hasta quinta posición y cierra. El otro brazo está en tercera, pero en este caso estaría apoyado en la barra. Y se puede realizar tanto de hors como de dame. Por ejemplo, primer pas de bras de hors, segundo pas de bras de hors. O primer pas de bras de dame y segundo pas de bras de dame. Aprovecho a aclarar que la S final no se pronuncia.
Algunos ítems más sobre pronunciación. En francés hay letras finales que no se pronuncian, por ejemplo la S o la E. La S en pas de basque, pas de bouquet. En el caso de la E, por ejemplo, cinquième posición, attitude, no se pronuncia la E final. Pero sí, para que se pronuncie hay que agregarle una tilde, por ejemplo, relevé, détourné y bouquet. Gramaticalmente, para pasar a femenino ciertos adjetivos en francés, se agrega una E final. Por ejemplo, el passé se escribe con una sola E y acento, ya que es una palabra masculina. Pero si yo hablo de una posición croisée, es decir, la posición croisée con acento y una E final. La palabra rond implica una vuelta. Los ejemplos más frecuentes son rond de jambe, es decir, vuelta de jambe, pierna, o rond de corps, es decir, vuelta de cuerpo, que es una especie de soufflé que combina el en avant a la seconde, en arrière a la seconde. Seguimos tomando el rond de jambe como ejemplo. Es uno de los casos en los cuales la palabra se escribe con unos guiones intermedios, al igual que por ejemplo el coup de pied. El rond de jambe, como ya dijimos, puede ser en dehors o en dedans. También puede ser que se aplique el concepto de à terre, es decir, a tierra, sin despegar el pie de trabajo del piso, o en l'air, es decir, que incluya una altura o elevación. Battement significa golpeado o batido. Implica movimientos que involucran una repetición de los mismos y se realizan de forma más bien rítmica. Por ejemplo, battement tendu, battement dégagé, battement frappé. En escuela rusa los battements dégagés los llaman jeté. Recordamos los movimientos anatómicos. Existen 4 tipos principales. La flexión y extensión involucra articulaciones en bisagra, es decir, flexión, extensión. Flexión, extensión. Los movimientos de rotación involucran movimiento con respecto a un eje, por ejemplo el del hombro, rotación externa, que en clásico sería el dehors, y rotación interna o dedans. Igual en la pierna, rotación externa, rotación interna. Los movimientos de aducción y abducción. La aducción implica acercar algo. Aducción. La abducción implica alejar algo. Y por último, la circunducción es una combinación de estas 3 variantes, las cuales solamente se dan en el cuerpo, ya sea en la cabeza del fémur y en la articulación del hombro.